encuentro con, Adelante, Raquel. me encuentro con el etérico de Juan Carlos. Estás con la parte etérea de Juan Carlos. Sí, me muestra varias secuencias de informaciones que le entregan en diferentes puntos personas, como también escucha en diferentes radios, como también canales de secuencias y de caos que quieren realizar, como las unificaciones de las entidades, también secuencias de sueño. Me muestra muchas secuencias de realidades que observa, escucha y vive. Muy bien. Y Continúa, Raquel. sí, muchos dispositivos. Él dice, se encuentra un dispositivo en este lugar. Cuando he observado ese meteorito que caía, después de eso he observado el océano intervenido con un dispositivo como en forma de torbellino que produce torbellino. Es una maquinaria muy... primero es pequeño, después se abre, se abre, se abre, se abre, se abre. Como hacerse eh, un como ventiladores. Tienen paletas como ventiladores que utiliza ese. mm, no sé qué quieren realizar con ese dispositivo que es en forma de ventilador. Que dice esa agua producirá como una neblina y a la vez de esa neblina que produce tiene parece como unas partículas de parece cristal. Es, es como un vidrio. Es como si fuera la arena Eh, de toda. micros- es microscópico eso que va generando esas partículas, Raquel. Sí, es. Y se unifica al agua. Y el agua, pues, es como una neblina. Esa neblina se produce después como unas nubes. Bien, es un Esa nube detiene lo que es la Visualiza, gente. Raquel. Sí, sí, continúa, Raquel. ¿Qué visualizas en ese espacio? Las personas aspirarán todo eso. Esas pequeñas partículas que son como vidrio. Se enfermarán muchas personas. Consecuencia de eso. Bien, Tendrán como sangrado interno. perfecto. ¿Algo más, Raquel? Pulmones, respiraciones. Ajá. Después lo que muestra es que quieren realizar de múltiples formas el caos. Como también hemos observado ayer, ya hemos solucionado de lo que son dispositivos en maquinaria que son equipos que disparan rayos, que utilizan también cristales. Bien, Y donde ese dispositivo, en vez de tirar hacia donde es el punto de disparo para, sería, es como una prueba que realiza al disparar en un cierto lugar, campo, donde no haya nada. ¿te sientes bien, Decide, Raquel? es como es paralizar mi respiración. Es lo que sucedería con todos los seres humanos, esa toxicidad
de lo que has sentido unos segundos, paralizar la respiración. Sí, es un dispositivo en prueba que van a realizar. Es como te estaba diciendo, este dispositivo disparará en un campo de prueba que siempre realizan, pero este campo de prueba no hay nada, solamente es montaña, arena, desértico. Pero desviarán hacia México y destruirán una parte de México, gran parte de México, si logran disparar y realizar. Pues eso ya hemos eliminado ayer. Ayer no. Sí. Bien, Raquel. ¿Algo más que visualizas, Raquel? Sí, son naves, muchas naves. Bien, Que, visualiza, Raquel, ¿quién es el que crea toda esta, cuál es la entidad principal que está manipulando todos estos eventos de desastre, que está sintiendo esa eh, información que está transmitiendo de la parte etérea de Juan? son cútulos, pero Futuros, los cútulos son como unas medusas. futuros medusas. Perfecto. Raquel, esa estructura que ves en el océano, ¿es una tecnología de una nave o es una nave que está generando o está intentando generar esta neblina con esas partículas de cristal arrojado ya desde el océano, va a las costas de las ciudades? Sí, lo están realizando. Es una creación que todavía no han sido realizado la prueba. Pues se realizará en unos meses más, que ya se ha detenido. Después el otro es en el 35 para 6, que también ya se ha detenido. Después está el otro que después de detenerlo esto, pues este dispositivo que no hemos desintegrado, que son los ventiladores. Eso está vigente Y ahí. sí, y lo que disparan pues son como, nosotros le llamaremos que caerán a la Tierra diferentes tipos de meteorito, pero en realidad la entidad lo realiza eso. El disparo que realizan desde fuera del espacio con este tipo de piedra de velocidad a atravesar la capa de ozono y el encendido que tendrán de por sí solo, porque estas rocas pues se encienden con llevar una cierta velocidad. Eso es lo que está produciendo estos incendios gigantescos. Los incendios gigantescos han sido producidos por medio de otro tipo de dispositivos rayos. De estas naves, pues, ¿no? Sí, Bien. Está sucediendo en Argentina también esto, zona sur. tiene que suceder en todo el planeta, dice, para que ellos eliminen todo lo que es las zonas que son vegetación. Sí, justamente tocan lo que son gigantescas extensiones de vegetaciones, pues, que por ahí dejan como imparable apagar esos incendios, ¿no? Sí, así es. Bien. ¿Cómo le sientes a la parte etérea de Juan Carlos? Mm, trae del cuerpo físico preocupaciones. eh, y con mucha ímpetu de solucionar todo lo que logra observar. Quiere ayudar a su físico, igual su humano luz. Bien. ¿Algo más, Raquel?
como también ellos ya están trabajando, no es que Correcto. no hacen nada, ellos limpian, desarrollan diferentes tipos eh, de trabajo con su mano luz y su etérico. Dice, limpiemos esto, limpiemos aquello, y yo observo que realiza la limpieza con su mano luz. Bien, perfecto. Tengo un conteo de 3 a 1, Raquel, y paralizamos todos estos eventos. 3, 2, 1. Algazar, ¿me escuchas, mi humano luz? Sí, te escucho. Mi humano luz, se paraliza todo el sistema satélite que es la luna, se lo paraliza. No tocan más ningún sistema, estas entidades. Sí, ¿Listo? listo. Exlux, ¿me escuchas? Dice sí. Escanea el dispositivo principal de estos cútulos. El que comanda ese dispositivo para intentar activar otros dispositivos. ¿Dónde está ese dispositivo, Raquel? ¿Dónde te muestra el humano luz Exlux? Se encuentra en una nave, después en un Estados Unidos, zona montañosa, Ahí está en que camuflada. sí, que conecta con Reino Unido. Ujú. Cuando está todo paralizado, me dice. Ambos tienen conexiones. Sí, listo. Listo, perfecto, Raquel. Respira profundo, Raquel, y exhalas. Bien. Está todo detenido estos eventos que te va mostrando la parte etérea de Juan Carlos a resolver cómo se va a realizar cada evento que está transmitiendo en la parte etérea. Raquel, regresamos a la reserva. Estamos en la reserva. Bien, vas a abrir un portal de luz y vas a invitarle a la parte física a Juan Carlos y a su esposa, la señora Leonor. Cuando llegan ambos, me dices. Sí. Invítale a sus humanos luz para que sean repotencializados en la reserva. Me dices, ¿cómo sale cada humano luz de Juan Carlos a la señora Leonor? Sale por su timo y se materializa delante de ello. Bien, de ambos sale por el timo. Sí. Bien, hermano Luquías, humano luz de Juan Carlos y humano luz Lamir de la señora Leonor, bienvenidos. Hermana Lamir femenina, cuando están repotencializados, me dices. Sí, se encuentra repotencializado. Bien, ahora vamos a pedirle que a sus humanos luz escaneen a sus partes físicas. Empezamos por Juan Carlos, Raquel. Desde la cabeza hasta la planta de los pies. En las secuencias anteriores, problemáticas de colon, intestino grueso, está en un tratamiento pues muy rápido el control de estas problemáticas, sangrado el colon. ¿Qué Sí, visualizas, Raquel? ¿Qué es lo que no le pertenece en su campo magnético a Juan Carlos? Voy a agregar mientras vas observando, ¿has sentido ataques
en su campo laboral accidentes fatales, digamos, en su forma de trabajar en los transportes de ruta larga, eh, donde él observa esos accidentes que no han sucedido para él. Le Sí. dicen que se cae un árbol como para matar a una persona en la puerta de su camión. No había nadie en ese momento. Y acá hay algo particular, ¿no? Los aires que ellos tienen en su vivienda, es como que ellos lo apagan, pero al final de cuentas sigue prendido. O sea, sienten como un juego de la mente. ¿Qué sucede, Raquel, con estos eventos? Adelante, Raquel. Los eventos del accidente pues paraliza el tiempo y espacio. Su mano luz y detiene su vehículo. Y donde logra atravesar otros vehículos y realiza los accidentes. Su mano luz y todo quien se encuentra con él es quien lo detiene en un tiempo y espacio para que no atraviese ese caos que quieren realizar estas entidades hacia él. Bien. Y él, lo que es sus aire, como dices, pues sí. No logran ellos desconectar. Primero dicen que sí lo hará bien. Supuestamente lo realiza, pero no lo realiza. ¿Y por qué Y sucede ya esa hacen esa? otras. Es una distorsión de eliminación, dice, de su cuerpo físico. Lo quieren eliminar. Es que él está por detener ahora algo que tiene que destruir varios lugares como países. Quieren realizar lo que es la Tercera Guerra Mundial, donde él logrará ahora detener, porque se eliminará todo esto. Y donde ellos quieren sí o sí eliminar lo que es una cierta cantidad de poblaciones. Por eso lo atacan a magnitud de que Juan Carlos no se suscite esta sesión que ya ha venido postergándose. En Sí, su está momento, ¿qué siendo tengo que hacer? correcto, lo controlan. Bien, Lo están controlando de diferentes formas. bien, Raquel. Vamos a la parte física, Raquel, de Juan Carlos. Vamos con su propio mano luz, escaneando desde la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Cómo está su nivel energético? Calibraciones de su energía, ¿cómo está? Sí, la calibración de su energía, que es conexión etérico humano-luz, se encuentra perfectamente. Quien está dañado y conecta con el holograma es el cuerpo físico. Tiene una energía que no corresponde a él, que son como partículas. Partículas metálicas. Sí, son parásitos metálicos. Perfecto. O sea que sería como un implante parásito metálico en su campo magnético. No en el cuerpo físico, por dentro. No termina de desechar, elevando la vibración y tomando diferentes tipos como de infusión o de agua con limón, desechará todo esto. Y Bien, todo lo que es su intestino grueso, delgado, tiene infestado con estos parásitos metálicos. Son como esporas.
que la respiración logra realizar esto. Hay muchos que lo ubican lo que es en su problemática de física. En este caso, él tiene débil esa parte y se agarra de esa manera. Después otras personas observo que es la parte del pulmón, otro la parte cardíaca, otro la parte cerebral y así sucesivamente. Bien, Raquel. Él tiene como una problemática de diverticulitis. Tiene como erupciones en todo lo que es del recto al ano, que es como un volcán, que algo que él está comiendo pues ya no le agrada y reacciona. En este caso, todo lo que es carbohidrato, él tiene que eliminarlo. Y más se conecta con la sensación de lo que pasa, la información que recibe. Hay una alteración del sistema nervioso, ¿no? Se activa como un volcán, como dices, ¿no? Y ya provoca Correcto, provocándose sangrado, ¿no? sí. Yes. Y es algo muy sencillo lo que él tiene que tomar para sanar, que son desinflamar todo lo que es su intestino grueso, delgado y sanar lo que es el colon, que ya le vamos a decir después qué es. Bien, Raquel, perfecto. ¿Hay alguna línea de vida que han intentado tocarle, en llevarle esas aflicciones? ¿Ha sentido que baja por una escalera cuando cierra los ojos, no puede visualizar más? Mm, sí, muchas líneas de tiempo, pero en especial eh, en un momento he recordado de familia. Sí. ¿Cuántas líneas le han intentado tocarle o no le han tocado ninguna? No solamente tres que ha observado con esa actitud que es como tenerle sentimiento. Y ahí es donde conectan con él, su sentimiento, su corazón. Y nuevamente es esas esporas que se encuentran al lado ahí adentro de él, pues se reactiva con lo que es nuestro campo magnético que conecta al sistema, como el televisor, la computadora, el teléfono y todo lo que adquiera el 5G. ¿Parálisis de sueño le han provocado? Sí, ¿Cuántas le han hecho? 8 parálisis de sueño. ¿Y los portales en la vivienda o es todo es de afuera como lo intentan desestabilizarle a Juan Carlos? Es etérico, adentro no observo nada. Todo es etérico el ataque. Sí, Bien. No hay entonces portales, ¿no? no, no se encuentra portal. Bien. Eh, el etérico es el que abre el portal y dirige al mundo onírico y realiza múltiples cosas. Bien, Raquel. Raquel, empieza su mano luz. Ahí está la asistencia de humanos luz científicos para esta reestructuración biomolecular desde el cerebro hasta la planta de los pies. Ya vamos posteriormente con el señor Leonor. Vamos con Juan Carlos primero. Sí, de igual manera los humanoluz están trabajando con ambos. Ujú. Sí, le realizan el cambio biomolecular donde es colocado adentro de unas esferas de luz. Esa esfera de luz tiene como cientos de millones de partículas luz y es como si se comunicaran uno con otro, como y es como si se hablaran entre ellos y van estructurando nuevamente y transformando sus partículas. Perfecto, Raquel. Van retirando esos metales pesados que estás comentando. Muy, muy fuerte en la parte intestino.
intestino grueso. Sí, que lo expulse todo ahora. Sentirá como un ardor cuando vaya a expulsarlo todo, Perfecto. pero lo expulsará todo. Bien. Cambios biomoleculares, reestructuración de su activación de todos sus puntos lumínicos. Hipófisis. Sí, lo realiza completamente desde la coronilla hasta la planta de los pies. Perfecto, Raquel. Su omóplato derecho. Bien. La conexión a su etérico humano luz. Listo. ¿Listo? Bien, vamos con la Sí, señora Leonor. La señora Leonor, problemática de temblores en las manos, sí, dolor, sí. dolor articulares, eh, parte sexual que acabamos ya de ver hace un segundo también. Adelante, Raquel. Vamos con su propio mano luz, la MIRS. Sí, que se relaje, ya se respire profundo. Ponga su mano izquierda sobre su matriz y la mano derecha sobre su ombligo. Bien, Respire profundo y iremos realizando bien. estos masajes y reestructuración de la matriz. Raquel, antes de entrar a la sesión, has solicitado para este cambio de reestructuración molecular eteriofísico a Yeshua. Solicitamos la asistencia de Yeshua y nos vas transmitiendo cómo sucede estos cambios físicamente, como está la señora Leonor también trabajando con las manos. Sí, el, ambas manos que se encuentran en el lugar, pues primero se lleva hacia el costado izquierdo, presionando el vientre y llevando para el izquierdo. Regresamos al centro, llevamos para el derecho. Regresamos al centro, hacemos una forma circular en sentido contrario de reloj sería. Ajá. Regresamos nuevamente al centro y donde respiras. Y al respirar muy hondamente, pues mete ambas manos por debajo del ombligo, que es la matriz, levantándolo, respirando, reteniendo la respiración. Levantas la matriz y lo detienes con fuerza de esa manera. Ahora suelta. Y realizará este masaje todos los días con un antiinflamatorio Muy bien, Raquel. o, o un aceite de hinojo. También es bueno. Una Bien, gotita en el ombligo y todo ese masaje que se realizará, pues le está realizando Yeshua, solamente le toca y nada más. bien, Raquel. Otra problemática que sientes como unos hilos en la parte costado de su estómago. Sí, porque es, Se asocia a la eh, parte de la matriz caída, ese sí, estirón que siente. Eso se asocia, ¿no? eso se asocia porque es como un, eh,
es como una ruptura de ligamento que se realiza de lo que es la piel. Es como una segunda piel que tiene como estar rajado. No está abierto, pero es una abertura que estira esa parte. Como rasgado, ¿no? Sí. Sí. Continúan estos procedimientos, Raquel. Esos temblores en las manos, Raquel, ¿hay una falta de conexión de neurotransmisores hacia el cerebro? ¿Qué está sucediendo con estos temblores? Sí, alimento cerebral ya por la misma intervención que le han tenido ancestralmente, pues tiene dañado unas de las conducciones de los neurotransmisores a la detención de lo que es es como cuando tú haces así, pues tú sabes que está temblando, el cerebro ordena que se quede quieto. Esa conducción es lo que le falla, o sea, necesita una alimentación cerebral sería. Bien, Raquel. Cuando está todo listo, me dice Raquel. Sí, está todo listo. Bien, Raquel. Vamos a la vivienda de Juan Carlos. Vamos con sus humanos luz, los humanos luz que nos están asistiendo. Sí, Empezamos. en su casa y también vamos reestructurando y limpiando a sus hijos. Correcto, Raquel. Correcto. Se deja cúpulas de energías de luz en toda la vivienda, Raquel. Sus vehículos, luego vamos a su sector de trabajo. Sí, se termina de repotencializar toda la casa, las conexiones que ellos necesitan correctamente Ujú. y la protección que es un campo de invisibilidad para que no le logren observar y tampoco de inoloro para que no los olfateen. Bien, Raquel. Listo. Bien, ahora Juan Carlos nos lleva a su sector de trabajo. Vamos eliminando estos intentos de pararlo, de no permitirle dañarle físicamente, desencarnarlo, porque no es la primera vez que sucede, hacia Juan Carlos, de su hipófisis, eliminando todas esas sensaciones que él mismo visualiza en su parte física laboral. En su sector de trabajo, vamos con sus compañeros directos y le pones al frente de su propio mano luz a su coordinadora y a su coordinador. ¿Qué es lo que intenta la entidad de su coordinadora tratando pues de molestar, vamos a llamar de esa forma, ¿no? Su trabajo es impecable. ¿Quién es la entidad que está controlándole a esta coordinadora? Mm, es un reptil y 3 grises. ¿Y qué sucede cuando nos ve ahora estas entidades? Quisieron escapar. Ve que lo desintegre el humano luz de Juan Carlos. Luquías, ¿cómo lo hace Raquel? Mm, ya hace rato he querido hacer esto, dice. El etérico. Adelante. Eliminarlos totalmente. Muy bien. Porque siempre le limpia, pero no elimina la entidad Mm. con esa actitud. Perfecto, Limpia todo Raquel. el sector de trabajo.
Bien, que los desintegre, me dice cómo lo hace Manulú, parte etérea de Juan Carlos. Y lo paraliza y lo deja como sobre una plataforma y la misma plataforma lo rodea todo con una potente luz donde lo absorbe completamente a la destrucción. Lo ha terminado de eliminar, listo. Bien, se elimina esos implantes de estas personas en gramas, procedimientos LC que hace sus humanos luz, el nuestro también para ellos, y se empieza la eliminación de portales, vórtices en todo su sector laboral, en todos sus compañeros de transportes. Sí, se realiza con un huracán de luz a todos. Bien, Raquel. Se expanden sus proyectos, se expande su sector laboral para todos, Raquel, ¿eh? Sí, que el trabajo sea abundante para ellos. Es una cadena de transporte larga distancia donde pues es importante para las conexiones de todo lo que transportan a distintos estados donde está actualmente en Estados Unidos. Sí, Cuando está listo me dices. todo limpio, cada vehículo, uno de los compañeros corría en riesgo la vida. Ya se ha limpiado todo su vehículo, es una pérdida de freno. Eh, por falta de un mantenimiento o la entidad busca este tipo de ataque La entidad, desencarnarlo. sí, la entidad lo ha cortado. ¿Es ese reptil que eliminó el humano luz? Sí, Perfecto. es como para intimidarlo a Juan Carlos, decirle, lo mismo te ocurrirá. Bien, Raquel. ¿Está listo? Listo, ¿Listo? Perfecto. Regresamos a la reserva. estamos en la reserva. Bien, Raquel. Haz cambio con su parte etérea de Juan, Raquel. Sí, 3, 2, 1. Hola. hola. ¿Te sientes feliz? Sí, me siento feliz ahora que ya se ha realizado todo esto. Es algo muy importante. Todavía nos falta eliminar diferentes puntos que estas entidades están intentando realizar en contra de nosotros, especialmente de mi parte física. Somos observados permanentemente por estas entidades. Gracias por estar acá, Willy. Gracias a ti, porque nos vas llevando junto con tu mano luz a parar una tercera guerra mundial en el holograma. Sí, hay muchas secuencias que quieren realizar. Yo observo porque mi físico siempre me dice, observemos esto, vayamos a ver esto, qué es realmente. Él quiere saber muchas cosas. Pues yo ya lo sé, solo que no, muchas veces no le transmito, pero no me escucha o no llega la información a mi parte física. Hay veces sí suele observar y ver, pero hay veces no, y recorremos muchos lugares. Hay una escalera por donde él ha visualizado físicamente tu cuerpo físico, no recuerda más. Sí, esa es una escalera donde bajamos al subterráneo, donde están preparando los dispositivos para el disparo. El Yo disparo le que digo, quieren. no bajemos más, es muy riesgoso, subamos de acá. O sea que tú mismo lo detienes para que no sea detectado. Sí, estaba llenos de entidades pequeñas. Bien. Te voy a dar pase con tu parte física para que te escuche. Sí, está bien que U- Una él me cosa, escuche. una cosa es que la parte física
hablamos con nuestra parte etérea, con nuestro humano luz, pero esta Sí, es una... es escuchar. Más que todo, escuchar el pensamiento. Es como si yo fuera el pensamiento de ustedes. Es, es la comunicación, pues el ser humano pregunta eh, a sí mismo, ¿cómo será que no irá hoy? Pues yo le respondo, no irá bien. Bien, Y pues él dirá, muy bien, así no irá, muy bien. perfecto. Eh, Juan Carlos, ¿quieres preguntarle algo a tu parte etérea? Pues no, solo dar las gracias porque sigo trabajando en la conexión. Sí, Una vez me salvó de tener un accidente muy feo porque iba a chocar de frente con un carro que venía en sentido contrario, en un lugar donde no debería de venir, y me dijo que me iba a matar, so me cambié de carril y pasó el carro en friega. sí, Me A veces, tanto visualizado como en pensamiento, me llegan lo que me quiere decir, pero todavía me falta más para trabajar en esa conexión, para tener una conexión más completa. Entonces le doy las gracias por todo lo que hace por mí gracias a ti por estar y por la información también. que me da, y para ayudar a los demás y para ayudarnos a nosotros mismos. Una pregunta, creo que me acaba de llegar una pregunta. Sí, ¿Debemos de considerar la tierra como nuestro hogar para que las entidades dejen de llegar y tratar de y tratar de ellos poner sus propias reglas? sí, A pesar de que correcto. nosotros necesitamos muchas veces decir o pensamos que ya no queremos estar acá o regresar. Sí, es correcto. La negatividad pues es lo que estira estas energías de otras entidades. Eliminamos un grupo y estira otras entidades porque rechazamos lo maravilloso que en realidad hay en todo el planeta. Solo aprender a sobrevivir con la paz y la tranquilidad y disfrutar del tiempo y espacio, aceptando como tú dices, como tu espacio, tu hogar. Muy bien. ¿Entiendo? Ex- Excelente, Juan Carlos. ¿Te sientes bien, Juan Carlos? Sí, sí, sí. ¿Más tranquilo? Hay mucho Sí, por hacer todavía. Vamos a seguir tranquilidad con tu parte. con lo que pasó y con lo que se ha encontrado, con lo que trata de transmitirme y con lo que seguirá transmitiéndome para Exacto. de tener Exacto. una conexión más directa. Bien, perfecto. Vamos a continuar Sí, entonces. Gracias, Juan Carlos. Vamos a ese laboratorio donde estabas llevándolo a tu parte etérea física, en el mundo onírico donde estás bajando esas escaleras. Ahora vas a ir con nosotros. sí, Vamos a ese evento. No nos pueden detectar, no te preocupes. sí es una zona donde se están realizando diferentes tipos de dispositivos que utilizarán las entidades con la unificación de los seres humanos. Bien, esto es en tu espacio físico, es en la cuarta dimensión, es en una nave. ¿Dónde es este espacio que estás visualizando? No se encuentra en una zona subterránea, en el mismo lugar donde nos encontramos con mi parte física. O sea que hay Estado, o sea que hay un contacto con la parte humana también. El ser humano está sí, trabajando con esto ya hace mucho tiempo, pues, ¿no? Esto ya no es novedad, ¿no? si quieren ocasionar la Tercera Guerra Mundial, pues todo lo que logra disparar de este lugar, pues todas las otras naciones se levantarán contra Estados Unidos y bombardearán y destruirán totalmente. Pero destruirían totalmente Estados Unidos.
Sí, totalmente destruiría con diferentes tipos de dispositivos. O sea que, a ver, esta tercera guerra mundial comenzaría con un ataque a Estados Unidos, a México, y Sí, de de allí se hecho, levantarían, de ahí se levantarían otras naciones apoyándole a México contra Estados Unidos. sí, correcto. Perfecto. Ahora dime, ¿cuántas entidades ves allí? ¿Quiénes son? ¿Son reptiles? ¿Son científicos? ¿Son grises? ¿Quiénes son que están aquí? Sí, son grises. Son grises porque son pequeños cabezones y lo utilizan en laboratorios para crear diferentes tipos de dispositivos. Bien. Acércate a uno de ellos, no te pueden detectar, y pregúntale quién es el jefe de todos ellos, quién es el que comanda, cuántos jefes son. Ya ha visualizado Raquel que son Cthulhu Medusa. ¿Quién es el que está detrás de todo esto? No, no va a saber, él va a seguir trabajando ahí en su Sí, labor. solo me señala hacia una puerta. Me dice Naya y Dile, una puerta me señala. dile que te diga su nombre. Letra por letra me dice, ¿ya? En una pantalla lo vas a poder observar. Te va a mostrar tu propio humano luz. El tamaño, el color, quién es esta entidad. Egeza, Egeza, Egetza. sí, ¿Y quién es la entidad? es un Cthulhu, Cútulo blanco. sí. ¿Cuánto mide? Se encuentra como si estuviera en un tiempo y espacio que no está del todo en este lugar y es grande, muy grande. Mide más de 54 metros. Bien. Ahora mira en esa pantalla misma cómo se llama su planeta principal y la constelación. ¿Dónde está ubicado la cuarta alta? Tordan, Tordan, ¿Constelación? ¿Cómo se llama la constelación? El planeta es Tordan. Tordan. Bien. Genes, Constelación de Genes. Génesis. Génesis. Muy bien. Perfecto. Ahora los paralizamos a estas entidades. Muchas cosas se realizan en este lugar. Bien, ahora, Muchos dispositivos. muy bien, se los paraliza y empiezas con tu mano luz la desintegración de esas entidades. Me dices cómo está sucediendo esa eliminación. Sí, los paralizamos y los desintegramos a todos los grises y solo quedan los seres humanos que se le coloca unos dispositivos en las manos para que lo que vaya armando que no logren armar con exactitud se desarmarán todo de por sí solo y perderán diferentes tipos de líquido que no entenderán qué ha sucedido. Hemos realizado, esto me agrada. Estamos desmantelando es, una gran eh, creaciones de dispositivos estamos desmantelando. ¿Te agrada? Sí, eso me agrada. Muy bien. Pues esa información vas a comenzar a transmitirle a tu parte física, a que Sí, tu parte física también puede empezar ya a eliminar estas atrocidades y tecnologías que hay. sí, en el mismo laboratorio que es subterráneo hay una puerta que conduce al lo que es a la cuarta dimensión. Es un eh, es atravesar un tiempo y espacio.
Bien. Perfecto. Cuando está todo eliminado, me dices, todo transformado este espacio. Sí, todo eliminado y transformado. Bien. Vamos a ir a esa cuarta dimensión. Vas a hacer cambio con Raquel y vas a seguir a nuestro lado, ¿de acuerdo? Sí, Bien. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? sí te escucho. Bien. Con una alegría contagiosa, digamos, la parte etérea de lo que está eliminando, ¿no? Le agrada. Transforma todo y sí, le agrada. Perfecto, Raquel. Raquel, a un conteo de 3 a 1 nos vamos directamente al planeta de este Cthulhu. Planeta Tordan, constelación de Génesis. Vamos a ir en una de sus naves, camuflados, para que no detecte nuestra presencia, ¿de acuerdo? Sí, antes que vayamos a la nave de ello, los humanos lo hacen una bilocación, una divisoria de realizar desmantelar cada dispositivo que se encuentra en diferentes puntos, lo que son estos ventiladores gigantescos. Bien, ventiladores que están en el océano. Sí, y otros ventiladores que se encuentran en diferentes puntos en los satélites. Satélite, perfecto. Y después lo que es la paralización de esta nave que conecta con la parte subterránea. Esa nave es la principal que se está conectando con este laboratorio. Sí, así es. Bien. Y otro tiene lo que es en la Atlántida. En una línea de la Atlántida. Sí, que conecta lo que es Ese portal, ¿no? O sea, ese, utilizan esa energía de la Atlántida. sí, correcto. ¿Cuál sería el Triángulo de las Bermudas, que se le conoce así? Correcto. Bien, Reption se encuentra con nosotros y él pasa dando informaciones también. El etérico de Reption muestra también lo mismo que estaba mostrando Juan, la destrucción y lo que quieren acaparar realizando la paralización del cuerpo físico humano y es como hacernos aspirar diferentes partículas en esporas. muy bien, Raquel. Te conectas con los humanos de la quinta, tercera, humano Luz Lucas, Sí, y comienzan esa destrucción de estos dispositivos, ¿eh? En todo el sector holográfico. sí, se va destruyendo todo, 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 todo. A la velocidad de la luz. Una vez que se termina de destruir todos los dispositivos, nos dirigimos a cada planeta. Bien, Hay 3 planetas en total que conduce y une uno con otro. bien. Se los paraliza, se recupera lo que está atrapado en otros planetas, se elimina esas creaciones que hace estos cútulos, desintegran esos planetas. Se va liberando a los humanos luz, repotencializándolos. Sí, Bien, vamos al planeta principal de este cútulo, planeta Tordan. sí, estamos en su planeta donde se paraliza todo. Se rescata a los humanos luz como el etérico y informaciones, informaciones, informaciones que son demasiados. Se rescata todo eso, se elimina las informaciones que van realizando y están todo paralizado, el ejército del Cútulo. Hay mucha preparación en diferentes, como si fueran huevos, en los cútulos. Bien, Se elimina todo. en esa burbuja que está detenido este Edexa, cútulo de 54 metros, lo van comprimiendo y va quedando más pequeño, Raquel, más pequeño. Sí, 12 metros, 5 metros, 30 el casco y todo lo que son sus tentáculos, el restante. Perfecto.
Listo. Haz cambio con este Cthulhu, ¿de acuerdo? Sí. 3, 2, 1. ¿Me escuchas, Cthulhu Erexa? No me queda de otra. Ah, no te queda de otra, ¿no? Mm, No me agrada estar en conexión contigo, humano. ¿Por qué no te agrada? Eres desagradable. Nos destruye sin contemplación. Ustedes tienen tú más que todo has planificado una tercera guerra mundial que se viene suscitando, paralizando durante todo el Se tiempo. tiene que realizar porque está escrito y lo escrito es lo que nos da energía y poder a todos nosotros por medio de ustedes. Conectan con cada escritura, con cada frecuencia, conectan y nos dan esa fuerza de realizar. Se tiene que realizar. Muy inteligente porque han dejado esa programación en la humanidad para que suscite esto a que Por quiera supuesto. todo muy armado desde la creación de la humanidad, ¿no? Somos muy inteligentes. Sin embargo, eso se puede eliminar, como estás observando. Tus Eso dispositivos. es lo que es desagradable de ustedes, de su despertar. No es bueno eso para nosotros porque no es posible la culminación de la escritura. O sea que la planificación de la Tercera Guerra Mundial era empezar con un ataque de Estados Unidos a México. Sí, masivo, masivo, masivo. Esas pruebas que ustedes lo cometen, está sucediendo estos incendios en varias partes del holograma, disparando ustedes de sus naves. De tus naves haces esto, ¿no? Dispositivos sismo en diferentes puntos, América, Sudamérica, Central, Asia, Europa, todo es O sea que bien. O sea que acercándonos a estas 2030, 2035 líneas futuras de caos y destrucción en la humanidad hasta suscitarse eventos para la humanidad, es decir, esto está perdido en el ser humano, ¿no? Esa era tu idea, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo has pensado hacer este ataque que iba a suceder a otra nación? Mm, ¿Cuánto tiempo faltó para esto? mm, Faltarían un mínimo de 10 a 11 años. 10 a 11 años. Nos trasladamos a esos 10, 11 años. Estamos en esos 10, 11 años ahora. Detenido, paralizado y la humanidad sigue en su despertar de conciencia. Te das cuenta que tus escrituras y la manipulación al sistema holográfico, programación de la humanidad se cambia, se transforma, se elimina. No me agrada nada eso. Y puedo avanzar más adelante si deseo. Siguen la destrucción de ustedes, siguen eliminándose. Sácame de acá, no quiero estar acá. Regresamos al evento que estoy ahora, entonces, en tu planeta. No me interesa ya lo que hagas, ya Ahora está. He desaloja, cumplido lo mío. pues has cumplido lo que nos sirvió porque estamos desintegrando junto con la parte etérea física de Juan Carlos, que has intentado por No, todos lados detenerlo, ¿no? muchos eventos que tú dices no ha realizado nada, por supuesto que sí.
hemos eliminado y rescatado muchas energía para nosotros. Tenemos que terminar de eliminar la vegetación en el holograma y ya no puedan respirar ustedes y se vayan muriendo poco a poco. Es lo que crees, según tu tecnología, ¿no? Observa la capa de ozono, cómo se encuentra. Reforzándose como siempre. Nosotros lo reactivamos apenas nos damos cuenta de que ustedes lo tocan. Siempre hay esa energía de ir desintegrándonos usted. Desaloja el holograma, todas tus manipulaciones a nivel holográfico, satélites, la luna. Eres patético, Desaloja el holograma. Ahora, hazlo en tu idioma. Llámala a tu parte femenina. Ahora. Cuando llega me dices, o cuántas llegan me dices. Es uno solo. Tamaño como tú, utilizando las partículas del humano luz de 54 metros. Ya le detuvieron y disminuyeron su... Bien, le escanea Xlux y lo desintegra Algazar. Me dices, ¿cómo lo hace Algazar? La eliminación de tu parte femenina. No te suplicaré nunca. ¿Cómo lo elimina Algazar? Lo envuelve con una luz gigantesca y lo oprime. Perfecto. Se paraliza tu planificación de un intento de una tercera guerra mundial, de intoxicar a la humanidad, de ahogar a la humanidad, de incendios que empiezan a apagarse y empieza a crecer, porque es parte de esa vegetación que empieza a trabajar bienestar en el holograma. Haz cambio con Luquías. 3, 2, 1. Hermano Luquías, bienvenido. Hermano Alcázar, gracias. Intégrate con tu parte etérea, que está tan feliz de lo que se está realizando gracias a las percepciones que le transmites, informaciones a tu parte física. A la plataforma este cutulo y lo desintegras. ¿Cómo lo haces? Se desvincula todas estas agendas de manipulaciones en todas sus visualizaciones de tu parte física. Adelante, hermano Luquías. ¿Cómo lo eliminas? Se observa desde qué punto conecta su creación. Y desde ese momento se le elimina todo lo que se encuentran en el entorno. Es una base gigantesca, un planeta diferente, donde se elimina todas las creaciones que se encuentran en su entorno. Entonces estamos hablando de un cuarto planeta. Sí, correcto. Perfecto. Un cuarto planeta más. Listo, es eliminado totalmente. Perfecto. Cierran los portales de la cuarta dimensión. Constelación Génesis desintegrado. ¿Cuántos humanos luz fueron liberados de estos 4 planetas, partes etéreas, físicas? Sí, 1230 millones de humanos luz como parte etérica. Te hago una eliminado completo.
Perfecto. Pasan todos a la quinta dimensión. Nos despedimos de todos. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Cuánto es tu gen luz, tu desarrollo, tus capacidades con tu parte etérea física, hermano luz? ¿Y cuánto está tu gen luz? 75.9. Tu evolución, conexión. 55. Dimensión de Luquías, hermano Luquías, 27.185. ¿En qué dimensión estás como evolución también? 1050. 1050 dimensión. Perfecto. Las evoluciones de la hermana Lamirs, su gen luz, ¿cuánto está? 69.7. Su conexión, sus tres partes, física, etérea. 47.9. Dimensión 32. ¿Qué dimensión evoluciona la hermana Lamirs? 580. Perfecto. Bien, hermano Luz, todo resuelto, esas grandes preocupaciones de tu parte etérea física. Sí. Se ha detenido algo gigante y lo ha hecho tu parte física, intentando dañarlo, intentando causar accidentes donde tú mismo lo sacas de esos espacios que la entidad intenta dañarle a tu parte física, ¿no? Así es, hermano, así es. Bien. Nos despedimos de los humanos que nos han asistido. Yeshua, Excelión, van regresando a cada uno de sus espacios. Tercera, quinta, octava dimensión. Hasta pronto a cada uno. Le convocamos al médico Saturno. Pasa tu parte física. Pasa la parte física de la señora Leonor, todo su grupo familiar. Saturno, mis saludos. Empiezan todos los cambios de reestructuraciones que ya está hecho ya prácticamente. Saturno vuelve a revisar. No es que esté faltante de algo. Saturno cierras con su propia energía a la parte etérea física. Sí, correcto. Listo. Hasta pronto, Saturno. Cerramos los portales del médico Saturno. Te integras en tu parte, hasta pronto, Saturno. Te integras en tu parte etérea física, ¿por donde ingresas? Por mi corazón. Muy bien. Lamirs, ¿por dónde ingresó? Una bilocación de 3 partes: corazón, parte sexual, coronilla, Perfecto. cerebro. Muy bien, hermano Luz. Regresamos a tu vivienda, cerramos los portales de la reserva. Gracias, hermano Luz, que nos asisten. Cuando estamos en tu vivienda, ¿me dices? Estamos en... Bien. Te doy pase con tu parte física ahora, para que le puedas transmitir la información y seguramente también preguntarte algo tu parte física. Adelante, Juan Carlos, puedes hablar con tu mano Luz, el hermano Luquías. Adelante, Juan Carlos, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola. Mucho gusto. No, mi humano, escucho mi gran corazón. En la gran batalla, siempre, permanentemente. Siento tu gran energía y amor hacia los demás, como te tienes a ti mismo, y eso me agrada.
¿Algo que preguntar, Juan Carlos? Me quedo sin palabra. No, pues Pero- solamente darte las gracias por de una de otra forma guiarme y por ponerme en el camino de Willy y de Raquel para trabajar juntos una vez más. Sí, correcto. Dice tu parte física, hermano Luquías, voy a poner un granito de arena en la humanidad. No, ha detenido un evento a suceder, como dice estas bestias, porque está plasmado, porque es algo apocalíptico que tiene que suceder y va sucediendo, van haciéndolo, por cierto, ¿no? Van dañando la vegetación, van haciendo incendios, van llevando partes etéreas, van capturando. Pero la gran potencia con estas unificaciones humano-luz se rescata y pasan a la quinta acción. No sirve lo que hace la entidad ya con nuestro gran despertar de conciencia. Así es. Hemos Algo, rescatado todo lo que han dañado en un momento animales, minerales, como a ciertas personas que han desencarnado a consecuencia de ese caos. exacto. Juan Carlos, ¿estás con tu mano luz? Adelante, te sigo dando pase. No tengo palabras. ¿Hay algo que me quieras transmitir que tal vez... Correcto. Sí, solo la seguridad de lo que realizas. Cada evento que vamos y realizamos, tengas la seguridad de que si llega lo que realizamos, eliminamos y limpiamos y logramos reestructurar todo lo que permanentemente donde ingresamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Adelante. por supuesto. Esto lo puedo entender de muchas cosas y soy consciente. Vivimos adentro, como habla mucho de la Matrix, ¿vivimos adentro de una computadora? Sí, correcto. Son una programación. Entiendo. Bien. ¿Algo más, Juan Carlos? No, yo creo que lo que tenga que transmitirme me lo va a transmitir poco a poco. Exacto. Sí, así es, correcto. Bien. Muchas gracias por todo. A ti también, hermano Gracias. Willy. Gracias, Gracias. hermano Luz. Estamos siempre en Igual a este mí, contacto. mi físico, humano, todo mi gran amor para él. Así Sí, es. es mutuo. Gracias. Hacemos cambio con Raquel. Hasta pronto, hermano Luz. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo se siente Juan Carlos ya integrado, parte etérea, humano luz? Siento la gran energía de su mano luz, todo el amor que le tiene. Es, yo diría que cuando uno dice es muy melosa la persona, y bueno, es así, como muy pegajoso. Muy bonita la conexión. Raquel, Sí. le damos un abrazo a Juan Carlos, nos despedimos de Juan Carlos. A la señora Leonor, Raquel, le dejas una partícula de tu mano luz en su cerebro, en su corazón. Lo mismo para Juan Carlos, para esa expansión de la comprensión y tremenda la conexión que están ellos siempre realizando en el holograma. Sí, listo. ¿Listo? Se integra tu mano luz, mi mano luz. ¿Lista para regresar? Listo. Te hago un conteo, Raquel, de 5 a 1, regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando, Raquel, cada vez más. Siente más tu cuerpo, mueve tus brazos, tus piernas. 3, respira profundo, exhalas. 2, regresas, Raquel. 1, abre tus ojos, Raquel. Bien, acá está regresando Raquel. Señora Leonor, ¿cómo se siente? Juan Carlos. Bien, bien, bien. Bien. Nada más que le estaba comentando a mi esposo que fui al doctor y estaba esperando en el carro para que llegara el momento de la cita y se acercó una señora y me dijo, porque me puse porque íbamos a salir y está frío.
Y me puse así, dice, ¿por qué no te pones lentes oscuros? Mejor, dice, en lugar de estarte tapando la cabeza. Y me estaba riendo porque le dije que le molestó mi luz. Le estaba diciendo a mi esposo y nos estábamos riendo porque me dijo que por qué no mejor me ponía lentes oscuros en lugar de taparme la cabeza. Mira, claro, porque no puede observar la luz que usted irradia. Exacto. La entidad no lo soporta. Sí, el ataque Así es, tremenda la sesión, Juan Carlos. Acá ves, pues, tu conexión es tremenda. Estás trabajando con tu mano luz, estás desintegrando, estás limpiando, como dices, a las personas de tu grupo. Es esa conexión, paralizar y eliminar estas entidades. Has detenido eventos terribles en la humanidad, terribles. Hemos trabajado, como dice Raquel, ya ayer, otros eventos que se asocian a esto, que se ha ido paralizando y eliminando. Gracias, Juan Carlos. Gracias, señora Leonor. Raquel.